Señor le bendiga. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Ocupen un momento sus asientos. Enseguida yo les voy a pedir que me acompañen a tener una lectura. Pero hoy en esta tarde quiero compartir el mensaje de nuestro Dios y conocer la importancia que tiene el obedecer, el guardar, en poner en práctica su voluntad, ya que Él nos ofrece un regalo muy hermoso, que son sus bendiciones, pero también la vida eterna. Y lo que hoy vamos a aprender tiene que ver con esto, con la vida eterna, que si nosotros obedecemos a su voluntad, pues lo vamos a lograr. El título entonces de este tema, y voy a pedirle a mis hermanitos que me apoyan en la proyección, que pueden presentarlo, le he titulado: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y me da gusto porque cuando por el año 1992, 1995, y quiero decir que la ciudad de Chicago carecía de este pasaje que vamos a leer, carecían muchos de este conocimiento a nivel pastores de otras congregaciones, porque yo tenía amigos que eran pastores y tocábamos este tema, y eran 16 pastores con los que tuve esa plática, y miré que aún no habían entendido esta parte de la Escritura. Hoy en día ya lo han entendido, pero hay otros pasajes que vamos a tocar y que van de la mano con este, y si alguno de los que hoy estamos acá, si alguno de los que nos está viendo a través de estas plataformas aún tuvieran duda, hoy vamos a conocerlo. Ahora sí les invito a que me acompañen a darle lectura a el capítulo 10 del libro de los Hechos, y de ahí vamos a partir. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 10, verso 10 al 16. Les voy a pedir que si me pueden acompañar de pie. Yo voy a dar lectura al 10, ustedes el 11 y así sucesivamente, y nos vamos a unir todos en el verso 16. Y dice la palabra de nuestro Dios así: Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponía, sobrevínole un éxtasis. En la cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Todos juntos. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Ocupen su lugar. Algunos podremos decir, bueno, este es un tema muy fácil de entender, pero
lo que vamos a considerar a continuación es muy complicado y controversial dentro de los estudiadores de la Biblia, porque aparentemente pareciera que es fácil, ya yo lo entiendo que es así y que lo que está hablando Pedro. Lo que vamos a entender entonces a través de este pasaje, ya vimos que Pedro se disponía a orar mientras estaba la comida. Dice que le vino una grande hambre, y mientras él estaba orando le vino un éxtasis, como una revelación, y dice que miró un lienzo que bajaba del cielo con muchos animales cuadrúpedos, o sea, de 4 patas, reptiles que se arrastran, animales que él sabía que no se deberían de comer. La sorpresa de él fue que una voz del cielo le decía: Pedro, levántate, mata y come. Y en estos pasajes es donde nos vamos a enfocar, porque de aquí parte una enseñanza, y que los que vamos comenzando en el Evangelio, pues a lo mejor tenemos dudas, porque escuchamos decir que el propósito de la venida del Hijo de Dios, que vino a salvarnos, y esa salvación es gratuita, que es por gracia, y no tenemos que hacer nada más que creer en Jesús y ya. Así que todas las leyes quedaron enclavadas en esa cruz donde Jesús fue crucificado. Podría haber una duda entre los que ya hemos conocido o aceptado la palabra de Dios o el Evangelio. Pedro aquí se quedó sorprendido porque dice que esa voz y fue de Dios. Pedro, levántate, mata y come. Por la mañana el estudio consistía en conocer una de las ciencias que nos ayuda a comprender la Escritura, y se mencionaba la retórica. La retórica podría ser como una base, y hermano Rubén lo explicaba, con muchos auxiliares. Y entonces hoy vamos a entender también que hay otra rama de la ciencia, que es la hermenéutica. La hermenéutica y la retórica son leyes o son herramientas que nos van a ayudar a entender correctamente la Escritura. ¿Por qué? Porque a veces estudiamos un pasaje, pero no tenemos ese cuidado, no sabemos en qué forma lo está narrando el escritor. Y a veces ni sabemos el objetivo, la objetividad o el propósito por el cual Dios se lo dio al que lo está narrando o al que lo está escribiendo. Y decimos que la Biblia se entiende en 4 formas, que es literal, espiritual, simbólica y profética. Tenemos que saber estas partes. Entonces lo que quiero que nos llevemos es de que estos pasajes, Pedro, que había andado con el Señor, que ya había aprendido de el Hijo de Dios, y que por las leyes que Dios les había dado desde el principio al pueblo de Israel, él sabía que estos animales que se le aparecían en este lienzo no los podía comer. Pero en aquella conversación que yo tenía con estos amigos pastores, ellos me decían que entonces nosotros estamos haciéndole poco caso a la voz de Dios, y que Pedro había sido rebelde a la palabra de Dios. Porque él dijo: Pedro, levántate, mata y come.
Y dice que así fue hecho por 3 veces. Entonces lo que hoy vamos a considerar, y quiero hablarles un poquito, pero quiero darles otros pasajes, después vamos a explicarlos. A este pasaje, para sustentarlo, para sentarlo como una base y apoyarlo con otros pasajes bíblicos, que vamos a ver que sí es importante entonces conocer todas estas reglas o estas herramientas que la ciencia nos brinda para poder entender la Escritura. Voy a citar otros 2 pasajes, nos vamos a quedar con este y enseguida vamos a explicarlo. Dice Marcos capítulo 7, porque estos son los pasajes bases que podemos nosotros escuchar de aquellos con quienes tendremos pláticas acerca de la palabra de Dios. Dice en el capítulo de Marcos 7, en su verso 14, dice así: y llamando a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Aquí, si nos quedamos así, estamos apoyando al pasaje que ya acabamos de leer, de Hechos capítulo 10. Aquí el Señor Jesús dice que llamó a una multitud y les explicó: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y aquella voz decía: no le llames tú común, o no le llames común o inmundo a lo que Dios ya limpió. Nos vamos a adelantar con el verso 17 y 19 del mismo capítulo 7 de Marcos. Y apartado de la multitud, viendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y díjoles: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Dice el 18. Y díjole también, en el 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la secreta. Esto decía haciendo limpias todas las cosas, todas las viandas. Si nos volvemos a quedar así, queremos darle una interpretación literal, estamos entendiendo que Jesús dice que nada que nosotros comamos, de lo que sea, nos va a contaminar. Y esto, por lo que dijo esa voz, no le llames tú común o inmundo a lo que Dios ya limpió. Dice el otro verso en 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4, dice así, verso 4 y 5. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose conocimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aparentemente, cuando nosotros leemos la Escritura, no tenemos ese cuidado, no conocemos las reglas, cómo se debe de entender, cómo se debe de aplicar correctamente, pues nos vamos a confundir. Y es por eso que decía que quiero hablarles un poquito, no mucho, no nos vamos a profundizar porque esto es algo
que a lo mejor ni yo lo podría entender después. Pero para poder entender los textos sagrados, vamos a usar entonces lo que es la hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Mis hermanitos, si la pueden poner también, en la primera diapositiva. Es el arte de interpretar. La hermenéutica bíblica es la ciencia que se encarga de interpretar los textos bíblicos. El objetivo de la hermenéutica bíblica es ayudar a entender e interpretar y aplicar correctamente las Escrituras. Pero muchos podrían decir, bueno, pues, ni yo ni la sé, ni fui a la escuela, ni sé cómo se hace eso. Pero en la mañana decíamos que muchas veces la estamos ya llevando a cabo, o la estamos tomando en cuenta, la estamos usando, y solamente que no las conocemos como científicamente se le llama a esta ciencia, a estas herramientas que nosotros debemos utilizar, porque en un momento ya las vamos a llevar a la práctica en los pasajes que ya hemos leído. La siguiente diapositiva nos dice el proceso hermenéutico para interpretar la Biblia suele seguir estos pasos, y enumeramos 4 pasos. Comprender el contexto histórico y cultural, comprender el contexto literario, comprender el contexto gramatical, comprender el contexto teológico. Y sencillamente lo podríamos poner en cuatro formas: ¿por qué?, ¿a quién?, ¿dónde? y ¿cuándo? Cuando no podamos entender un pasaje, vamos a usar estos 4 términos. Por ejemplo, ¿por qué Dios le muestra esta visión a Pedro? ¿Y quién era Pedro? ¿Era un gentil o era un judío? Porque si lo aplicamos así rápidamente, podríamos decir, pues nos está hablando a nosotros. Pero si nosotros no somos judíos. Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas en el momento que estamos tratando de entender estos pasajes, usando estos métodos, y sigue diciendo, el método correcto de interpretación, lo que se usa es lo literal, histórico, gramatical y teológico. Y a esto se le llama, o se le puede llamar, método objetivo. ¿Y qué es objetivo? Y en los estudios que nosotros tenemos, en el principio dice, el objetivo de esta clase es llegar a este punto. La objetividad de Dios a través de la Escritura lleva un propósito, y nuestro hermano Chris decía, el propósito de Dios es darnos la vida eterna. La voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos. Pero el método incorrecto, y por enumerar algunas, es racional, místico, pragmático, que se le pueda llamar método subjetivo. ¿Por qué subjetivo? ¿Qué es subjetivo? Como la persona lo quiere entender a su propio entendimiento. En otras palabras, como el sujeto lo quiere dar a entender, y que no viene de Dios. Para esto, entonces, en el estudio en el cuaderno que vamos a considerar en este trimestre, vienen muchas herramientas que nos van a ser útiles en nuestra vida.
Y en la siguiente diapositiva vamos a ver las figuras universales del lenguaje usado en las Escrituras, o la figura de retórica que acabamos de ver en nuestro primer estudio. Las figuras de retórica del lenguaje usado en las Escrituras. Y por enumerar algunos, por ejemplo, en la Biblia lo estamos viendo, lo leemos, lo aplicamos, pero solamente que a veces no sabíamos qué era eso. Por ejemplo, en la Escritura usamos una figura de retórica que se llama símil, que es parecida a la metáfora, solamente que el símil o la metáfora es más específica. ¿Qué es el símil? Dice figura de retórica que establece una comparación explícita entre dos elementos, usando la palabra como o algo similar o semejante. Un ejemplo, el tiempo es como el oro, pero una metáfora diría el tiempo es oro. Y el símil es una comparación de otra. La otra figura de retórica es la sinécdoque. ¿Pero qué es eso? La usamos en la Escritura, está en la Escritura. Los hombres que escribieron la Biblia la usaron. Pero le decía a mi hermano Andrés, si no hasta el tiempo de estos sabios griegos, pues les pusieron nombre, ya las pusieron como una parte de la ley que estudia esta ciencia. La sinécdoque, que es figura retórica que consiste en usar una parte por el todo. Un ejemplo, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si nomás la usamos así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y como viene de Dios, entonces ya puedo robar, ya puedo matar, ya puedo hacer todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Otro ejemplo es uno de los pasajes que tocamos, de Primera de Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desechar. Y aquí es donde nos va a servir esta herramienta. Otra figura de retórica es la ironía. ¿Qué es la ironía en la Biblia? La ironía, figura retórica que se caracteriza por expresar algo contrario o una burla disimulada. Para expresar lo contrario, por ejemplo, si alguien viene con un vestido que a mí no me gusta, pero irónicamente le voy a decir, qué hermoso vestido. Estoy diciendo todo lo contrario. Y un ejemplo es en el libro de Job, en el capítulo 12, verso 2, dice así. Esta es la ironía. Job, capítulo 12, verso 2. Ciertamente que vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Los amigos de Job que lo estaban criticando o lo estaban juzgando, y ciertamente que vosotros sois el pueblo, y si ustedes son el pueblo, con ustedes va a acabar la sabiduría. Ese es un ejemplo de cómo podemos encontrar en la Escritura pasajes que no vamos a poderlos entender en su momento, pero con la ayuda de nuestro Dios y del Espíritu Santo, Él nos va a dar la capacidad, porque, por ejemplo, sus discípulos del Señor Jesús le decía, ¿por qué les hablas en parábolas? En una ocasión Él, orando, le decía a su padre,
Padre, te doy gracias porque estas cosas no se las has revelado a los sabios y entendidos, sino a los humildes, a los pobres, a aquellos que se humillan ante nuestro Dios. Otra de las figuras retóricas es la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Figura retórica que consiste en expresar una idea. Por ejemplo, mi hermano Rubén mencionaba una de estas ramas una de estas figuras, y por ejemplo vamos a ver Juan capítulo 21 verso 25. Juan en su mensaje decía: si todas las cosas que hizo Jesús se hubieran escrito, no cupieran los libros en el mundo. ¿Sería verdad? Entonces es una frase de exageración. Estamos exagerando, pero es una parte de lo que mirábamos en la mañana, el arte de hablar. Y cuando él decía estas cosas, pues a los oídos de la audiencia pues sonaba bien. Cuando Pablo se presentó en el Areópago, dice que había muchos sabios ahí, pero cuando él les empezó a hablar de estas cosas, dice que les pareció bonito. Pues vamos a escucharlo, a ver qué dice. Y luego decía: pasando yo por este lugar, vi sus altares, pero miré a un letrero ahí que dice: al Dios no conocido. Pues a ese Dios es el que yo le sirvo. Y entonces les pareció interesante, y es lo que estamos entonces aprendiendo en el estudio que tuvimos en la mañana. La otra es una fábula. ¿Qué es una fábula? Donde los animales o cosas inanimadas actúan como personas. Una fábula. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Como en el libro de Jueces, capítulo 9, verso 8 al 15. Dice: vinieron los árboles a escoger o a poner un rey. ¿Acaso los árboles? Pero es una fábula. Y está en las Escrituras. Los escritores lo sabían, lo conocían, porque eran inspirados por nuestro Dios. El último es otra rama de la retórica, que es tipos, que es persona, lugar, objeto del Antiguo Testamento que tipificaba a Cristo. Y es donde vamos a entrar entonces en los pasajes que nosotros leímos. ¿Por qué? Porque estos pasajes que leímos, la persona, y decíamos subjetivos, lo que la persona piensa, lo que la persona cree, lo que él alcanza a entender en estos pasajes es de que así es. Y con estos pasajes entonces nos estaban dando a entender que una de las leyes que puso nuestro Dios al venir Jesús ya no debe de estar en vigencia, y esta es la ley de la alimentación. Porque en ese lienzo Pedro miraba muchos animales que no se deberían de comer, y que Dios los había dicho al pueblo que eran animales inmundos, por lo cual se deberían de abstener de comerlos. Pero la voz dice que le decía a Pedro: levántate, mata y come. Y él le decía: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda jamás ha entrado en mi boca. Y le decía: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y yo sé que esa parte ustedes ya la entendieron, pero vamos a darle la oportunidad a algunos de mis hermanos que quizás no la han entendido y que siguen pensando que sí se debe de comer entonces todos esos animales que venían en ese lienzo. Y luego vamos a explicar entonces
los demás pasajes. En los Hechos, capítulo 10, y decíamos que estas herramientas de esta ciencia que es la hermenéutica, cuando nosotros usamos estos 4 métodos, nos va a ayudar a comprender un pasaje. Y entonces tenemos que ver el contexto de un pasaje, ya sea que puede estar antes, sea que puede estar después o muy remoto, en el principio de la Biblia. Y muchas veces va a estar en el mismo capítulo, el contexto de este texto. Dice entonces, en el capítulo, vamos a empezar a explicar los pasajes que leímos al principio, los 3 pasajes. En el libro de los Hechos, entonces, capítulo 10, verso 10 al 15, encontramos que Dios le da la orden a Pedro que podía comer. Ahora, si hacemos esta pregunta, aplicando uno de los métodos primeros, y decimos, ¿a quién se le estaba dando esta orden? A un judío. Y conociendo nosotros la cultura judía, ¿los judíos podían comer esta clase de animales? No lo podían comer. Y entonces dice que Pedro, después de que se levantó el lienzo, él se quedó pensando qué sería la visión. Y me decía este amigo pastor, es que Pedro no entendió, es que Pedro fue rebelde a la palabra de Dios. No, Pedro era uno de los que habían caminado con el maestro, que si en algún momento él tuvo sus debilidades, pero estaba en el proceso. Pero miramos que después del día de Pentecostés, cuando se levanta su mano y dice, varones israelitas, y empieza su discurso. ¿Y cuántos se convirtieron en esa primera predicación? Más de 3,000. Ya no era el Pedro de que dudaba. Y Pedro, y aquí lo estamos viendo ya cuando ellos andan predicando por la tierra. Y Pedro se quedó pensando qué sería la visión. Y yo digo, para algunos de ustedes ya es fácil de entender este pasaje, porque ya conocen su contexto y saben cuál era el objetivo, la objetividad de Dios a través de esta revelación a Pedro. Ya sabían o ya saben lo que quería decir. Entonces dice en el capítulo 11, verso 4, y me voy a ir un poquito rápido, ojalá alcance a explicarlos. En el capítulo 11, verso 4, vamos a entender entonces este pasaje. Yo decía, para mis hermanos que están comenzando, porque en la iglesia es como una empresa de Dios. Cada día en una empresa entran trabajadores, obreros nuevos, y necesitan ser entrenados para lo que vayan a hacer. En la iglesia es lo mismo, necesitamos que todos aprendamos, que todos aprendan a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y dice entonces el verso, Hechos capítulo 11, verso 4, y le voy a dar lectura hasta el 10, dice así. Entonces, comenzando Pedro declaró por orden lo que pasaba diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un rapto de entendimiento, una visión, un vaso como un gran lienzo que descendía, que por los 4 cabos era bajado del cielo y venía hasta mí, en el cual, como puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de 4 pies y figuras y reptiles y aves del cielo, y una voz que me decía, levántate,
Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás a mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y dice que el lienzo fue levantado. Estamos viendo el contexto de lo que Dios le había revelado en este momento a Pedro a través de ese lienzo. Dice entonces el verso 15 del mismo capítulo. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Así que si Dios les dio el mismo don, también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Aunque aquí todavía no vemos claramente qué sería eso, pero Pedro está relatando lo que aconteció, lo que Dios le mostró, y él se quedó pensando que sería, no entendió en ese momento, pero lo entendió. Y dice entonces el verso, en el capítulo 10, verso 34 y 35, dice así. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Dios no hace acepción de personas. Lo que le estaba diciendo a través de esta revelación a Pedro, que había llegado el momento de que se cumpliera la profecía, que se cumpliera su palabra que había dicho desde el principio a sus padres y que había dicho a Abraham, cuando dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y así que Gálatas, el apóstol Pablo decía, así que tuvo que evangelizar primero a Abraham, para que en él pudiéramos entrar todos nosotros los gentiles. Y había llegado el momento entonces que Dios le estaba revelando a Pedro que no solamente los judíos iban a tener la esperanza en Cristo Jesús de la vida eterna, sino también nosotros, los gentiles. Así que en el capítulo 14, verso 27 del mismo libro de los Hechos, dice así: y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Entonces esta revelación, el propósito de Dios, el objetivo de Dios era darles a conocer a sus apóstoles, a sus discípulos de Jesús, que el mensaje ya iba a llegar a los que en un momento Pablo dijo en el capítulo 2 de Efesios, verso 11 y 12, que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de la República de Israel, no teníamos nada, pero a hoy había llegado esa oportunidad. Entonces, a través de estos pasajes encontramos la explicación de esta revelación o esta visión que Dios le mostró a Pedro. Muchos de ustedes yo sé que ya la sabían, pero ahora nos vamos con Marcos y estamos poniendo en práctica entonces una de las herramientas que es la hermenéutica. La hermenéutica, porque estamos haciendo conciencia que estamos viendo a quién se le dio esta revelación, quién era, dónde y cuándo. En el tiempo de Jesús, en el pueblo de Israel, y era un judío. Ahora, el otro texto, ¿cuál fue? Marcos, capítulo 7. Y estos pasajes, quiero decirles que yo también los llegué a usar
como parte de mi estrategia, como parte de apoyar de que la ley de la alimentación ya no debe de existir o ya no debe de seguir en vigencia, porque en Cristo pues se acabó todas esas reglas, todas esas leyes, todas esas pues tradiciones, vamos a decir así. Ahora somos salvos por gracia, ya no tenemos que hacer nada. Y yo lo llegué a usar. Yo llegué a aplicar estos textos y estos eran para apoyar lo que leímos al principio. Entonces mirábamos que aquí, y este pasaje también, este era mi ex pastor, o sea, fue mi pastor el que dialogamos en este pasaje, cuando él dice, él me lo aplicó a mí y me dijo, en el verso 17, dice, apartada la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y díjoles, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? Él me lo aplicó a mí y me dijo, ¿ves? No has entendido. Estás sin entendimiento porque tú crees que por la ley vas a salvarte. Tú crees que por la ley te vas a justificar. Y hay muchos más pasajes que no los vamos a tocar ahorita, pero en Romanos dice, porque ninguna carne será justificada por la ley. Entonces estos pasajes me los aplicó, pero ahorita nomás vamos a ver estos, porque estamos poniendo en práctica esta regla de esta ciencia que es la hermenéutica, que se encarga de interpretar correctamente los pasajes, porque vamos a poner o vamos a tomar en cuenta lo que leímos hace un momento, que era comprender el contexto histórico y cultural, comprender el contexto literario o literal, comprender el contexto gramático. ¿Qué es eso? Pues es que todas las palabras que están escritas en la Biblia no están escritas ahí por accidente, es porque son importantes cada palabra. Y lo que dijo Jesús, cuando en una ocasión Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Es importante o no es importante? En otra parte Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir. Porque ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. O sea que ni un puntito de lo que está escrito en la Escritura, Dios lo va a pasar por alto. Jesús no vino a quitar nada, porque este pasaje también se aplica para decir, como dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Cristo la cumplió por mí. Yo ya no tengo que hacer nada porque Él la cumplió. Y si yo quiero otra vez seguir la ley, estoy haciendo inválido el sacrificio de Cristo. ¿Ven cómo se puede malinterpretar? Eso se llama subjetivamente, es lo que yo pienso. Y le doy otro rumbo a este texto. Pero Jesús dijo, yo no he venido a quitar nada ni a cambiar nada, sino hasta que se cumpla esto que está escrito, ni esta jota ni esta tilde, que son puntos muy pequeños en la Escritura, hasta que pase todo esto, se tiene que cumplir la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo dice, llamando a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, más lo que sale de él, aquello es lo que contamina. La pregunta es que nos haríamos, ¿por qué? Y la otra sería, ¿a quién? ¿A quién le está diciendo esto? Y yo le decía
a mi ex pastor. ¿Y usted estaba ahí? ¿Era usted al que le estaba diciendo? No. Entonces, ¿quién eran? Eran judíos. Todos eran judíos los que estaban ahí. Jesús los llama y les dice: nada hay fuera del hombre, pero tenemos que saber por qué. ¿Por qué les dijo? Entonces, y decíamos que muchas veces el contexto puede estar muy remoto o puede estar en el mismo capítulo o a lo mejor un verso antes o un verso después. En este caso está al principio del capítulo. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es que Jesús usó estas palabras? Y no se estaba refiriendo ni siquiera, yo creo ni siquiera su mente o en su mente pasó a hablar de animales inmundos, porque estaba hablando con un grupo de judíos. Estaba hablando con puro israelita que conocían la ley, puros hombres que fueron enseñados a los pies de estos maestros. Pablo era uno de ellos también. Dice: yo fui instruido a los pies de Gamaliel, y si ustedes eran celosos, yo más, porque era de la secta de los fariseos. Eran celosísimos para que Jesús hablara de animales inmundos. Él no se estaba preocupando de eso. Entonces, saber por qué dice estas palabras. Porque en el verso 17 dice: y estando y apartada la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y díjoles: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Por qué les estaba diciendo esto? Era porque había un grupo grande de conocedores de las Escrituras, pero también que traían muchas tradiciones, que habían metido mucha enseñanza, que eran tradiciones, ya no eran mandamientos de Dios. Entonces estamos poniendo en práctica ahorita lo que vimos al principio, que es la hermenéutica. Nos está enseñando a entender correctamente los pasajes bíblicos de la Escritura. No le tenemos que dar nuestra propia interpretación, sino que tenemos que entender cuál fue el propósito de Dios a través de su mensaje. Y entonces dice el verso 1 del mismo capítulo 7. Dice así: por esta razón Jesús habló estas palabras. Dice: y se sentaron a la mesa los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. O sea, era una tradición que ellos habían agarrado, no era mandamiento de Dios, y lo más peligroso y delicado de ellos era que los condenaban. No, ustedes ni deben de estar aquí. Y le decían a Jesús: ¿por qué tus discípulos están comiendo con las manos comunes, con las manos sin lavarse? Y conociendo la cultura de los judíos, del pueblo judío, era de que en ese tiempo había muchos que no eran judíos, traían sus puestos, ponían sus legumbres. Todo esto era algo que sí se podía comer. Y los apóstoles llegaban, compraban, pero con el simple hecho de que tocaban las monedas, las personas que no eran judíos ya estaban contaminados. Con el simple hecho de tocar las legumbres, ya estaban contaminados. Este era el celo que tenía este grupo de fariseos y de escribas, por lo cual entonces cuando llegaban a su casa se tenían que lavar 7 veces las manos para que fueran limpios según su tradición de ellos. Entonces sigue diciendo
el verso. Aquí ya vimos que dice que los condenaban. Verso 3, dice, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, ¿por qué Jesús dijo estas palabras en el capítulo 13, 14, 15, 17, 18 y 19? Por esto. No se estaba tratando de alimentos inmundos, eran legumbres, era pan que podían comer, pero solamente porque no se lavaban las manos siguiendo la tradición de aquellos judíos, pues ellos los condenaban. Y sigue diciendo el verso 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Oigan bien, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes. Respondióles él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón, ¿dónde está? Muy lejos. Entonces había cosas que sí estaban guardando conforme a la ley, pero le habían aumentado tradiciones. Por eso es que vemos en Filipenses cuando Pablo dijo, y todas las cosas que antes las tenía por ganancia, hoy las tengo por basura. Y no se está refiriendo a las leyes de Dios, se está refiriendo a las tradiciones, porque hay otras fuentes por ahí que creen que Pablo rechazó todas las leyes. No, está rechazando, lo que está diciendo, lo que antes tenía por ganancia, hoy lo tengo por estiércol, por basura. Aquellas tradiciones que él estaba también llevando a cabo y que estaba condenando y que estaba persiguiendo a la iglesia y poniéndolos presos, ahora lo tenía por estiércol, por basura. Ya nomás vamos a explicar un poquito. Bueno, en Gálatas capítulo, el tiempo siempre es uno de los factores que nos llevan. En Gálatas capítulo 1, nomás para ratificar lo que dije, en Gálatas capítulo 1, verso 13 y 14, dice así, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaban el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Y eso era lo que decía, que si esto antes lo tenía por un tesoro, por algo bueno, hoy lo desechaba por basura, pero no las leyes de nuestro Dios. Así que entonces, esto es lo que estamos poniendo en práctica, esta parte de esta ciencia que es la hermenéutica, siguiendo estos métodos, preguntándonos por qué, a quién, dónde y cuándo, para poder aplicarlos correctamente. Entonces el otro texto que les daba, ¿cuál era? Primera de Timoteo, capítulo 4. Y aquí es donde decimos que se usa, o vemos que se usan también estas partes de la retórica. Está tomando una parte por el todo. Cuando dice en el verso 4, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar. Todo lo que Dios, y este es uno de los pasajes que en la iglesia sí se ha hecho un poco difícil de explicarlo a las personas que no creen que debemos de observar las leyes de Dios. Porque ¿qué quiso decir aquí
Timoteo, Pablo a Timoteo, cuando dijo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose conocimiento de gracias. Y el pasaje, el verso 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Ahí está. Si lo tomamos así a la ligera, sin usar estas herramientas, pues ahí está, todo lo que Dios crió es bueno. Pedro, porque fue rebelde, no quiso comer, pero Cristo dijo, todo lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque sale del corazón. Y no leímos ese pasaje, pero y siguen leyendo y dice, y decía esto haciendo limpias todas las viandas. Y aquí dice que todo lo que Dios crió es bueno, así hay que comerlo. En el 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué es? Santificado. ¿Y qué hacemos nosotros cuando comemos algo? Oramos y damos gracias a Dios, ¿verdad? Ahí está, si ponemos una chuletita de puerco ahí, porque por la palabra de Dios y por la oración ya es santificada. ¿Querría decir esto? Pues entonces hay que aplicar estos métodos. ¿A quién? Se lo estaba diciendo Pablo. ¿A un gentil? ¿A un judío? Ustedes se pueden imaginar un ministro con otro ministro, nos enviamos una carta, ¿y cuál va a ser nuestro lenguaje? En el nivel que estamos. Ni nos vamos a preocupar por las comidas inmundas, porque eso ya lo sabemos. Timoteo era un ministro ya, y Pablo le envía esta carta. ¿Cuál es entonces su contexto? ¿Por qué? Ya vimos que quién era Timoteo, y era un judío, y él fue instruido, dice, con su abuela y con su mamá, y era un joven que él le decía que nadie tenga en poco tu juventud y sea ejemplo de todos. Era un joven que conocía la palabra de Dios. Pablo no se estaba preocupando por decirle, mira, pues ya vino Cristo y ya se puede comer puerquito, ya se puede comer eso que antes era inmundo. No, su contexto es, ¿por qué? Porque le estaba diciendo de los tiempos peligrosos que habían de venir, y se encuentra también en el mismo capítulo, en el verso 1. Dicen, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrina de demonios. ¿Qué es apostatar de la fe? Quitar la verdad de Dios por la mía. Alguien que ya conoce, porque estaban hablando del judaísmo, no de los que no conocían nada, del judaísmo, de alguien que ya había estado en la doctrina y se apartó y ahora anda hablando mal. Eso es apostatar, ir en contra de la voluntad de Dios. Dice, muchos apostatarán de la fe, van a renegar de lo que ya habían creído y van a enseñar esto. Ese es el contexto. Y sigue diciendo, que con hipocresías hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. Y escuchamos el tema del hermano Mario. ¿Qué es la conciencia cauterizada? Una conciencia muerta que ya ni nos dice nada bueno, ya ni le sentimos, bueno, perdimos la vergüenza. La conciencia que ya no nos dice nada ya. Dice, cauterizada la conciencia. Sigue diciendo, que prohibirán casarse y aún mandarán a abstenerse de las viandas. Jesús dijo, haciendo limpias todas las viandas. De lo que estaba hablando, de esos alimentos limpios que los fariseos y los escribas estaban prohibiendo y condenando a los apóstoles. De eso estaba hablando Jesús, y aquí dice,
mandarán a abstenerse de las viandas que Dios crió para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. No vamos a ir a los pasajes, solamente se los voy a mencionar. Y aquí ya entendimos que entonces el por qué dijo esto Pablo a Timoteo es porque se levantarían estos hombres, y vamos a ponerlo en el tiempo ahorita de nosotros. Si yo me llego a salir de la iglesia, pero ni lo mande Dios ni lo quiera Dios, el que se sale empieza a hablar mal de la enseñanza, de la doctrina, y es apostatar de la fe. Y entonces de estos Pablo dice: cuídate, porque de estos van a prohibir los alimentos que Dios dio a los fieles, a los creyentes, a los que han aceptado la verdad. Y ahora sí vamos a ver el verso 4. Porque todo lo que Dios crió es bueno. Todo lo que Dios crió desde antes, porque muchos dicen la ley de Moisés. Esto fue antes de Moisés, en el capítulo 7 de Génesis. Dios le dice: apártate 7 animales limpios que se pueden comer, y estos vas a meter al arca, pero de los inmundos apártate 2. Y ahí Dios le está diciendo a Moisés la ley de los alimentos. Y vamos a Levítico 11, ahí dice qué alimentos se pueden comer. ¿Por qué no los podemos comer los alimentos inmundos? Porque dice Deuteronomio capítulo 14, del verso 12 en adelante: porque vosotros sois pueblo santo, escogido. Así que entonces Dios quiere que nosotros nos guardemos de todas estas cosas. Dios quiere que sigamos sus mandamientos. Ese es el propósito de Dios. Esa es la objetividad del mensaje dado a los profetas para que llegara a nosotros. Vamos a parar ahí. Quizás vamos a dejarlo para una segunda parte, porque es muy bonito conocer todas estas cosas, mis hermanos. Así que entonces el objetivo es conocer que estas herramientas que mencionamos ya en el estudio de la mañana son importantes para todos nosotros y que nos ayudan a comprender correctamente las Escrituras. Pasa a vosotros, mis hermanos.